nuevas cosas, a ti le van llegando nuevas fórmulas, en el mundo se empiezan a usar nuevas fórmulas y uno tiene que estar muy alerta porque en la medida que el conocimiento avanza, uno va descubriendo nuevos mecanismos y nuevas formas de tratar la epilepsia. Si nosotros analizamos cómo se trataba la epilepsia hace 50, 70 años atrás, que era con bromuros o con ese tipo de fórmulas, hasta que apareció el fenobarbital u otras fórmulas que fueron yendo avanzando, hemos visto que en el transcurso de los años han aparecido 30, 40, 50 formulaciones diferentes, que en gran medida han reducido los efectos adversos y la facilidad de administración de los fármacos, porque habían algunos antes que había que administrarlo 4 veces al día, 3 veces al día, y ahora nos encontramos con muchos fármacos que pueden ser usados 2 veces al día y eso significa una mejoría en la calidad de vida. Ahora, en cuanto a la efectividad, a pesar de que han aparecido muchas fórmulas, la frecuencia de epilepsia refractaria, según los diferentes estudios, tiende a mantenerse más o menos en las mismas cifras, es decir, entre el 20 y 40%. Menos frecuente en los niños, más frecuente en los adultos la epilepsia refractaria. Esa es la realidad. No tenemos una respuesta para decir si todos los pacientes con epilepsia refractaria van a acabar con sus crisis. Tenemos la esperanza de que vamos a lograr fórmulas que cada vez puedan controlar mejor esta excitabilidad neuronal, porque la epilepsia se produce por una descarga anormal de neuronas. Las neuronas son las células que componen nuestro cerebro. Y estas células se conectan una a otra a través de contactos eléctricos y químicos. Eléctricos porque se activan a través de corrientes, flujos de electrones, y químicos porque hay intercambio de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, que son sustancias químicas, algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. Normalmente el cerebro, para que no provoque convulsiones, tiene que estar en un equilibrio. Cuando hay más excitación e inhibición, se producen crisis. A la vez, cuando los mecanismos inhibitorios fallan, también se producen crisis. Entonces, la mayoría de los fármacos antiepilépticos lo que buscan en su efecto terapéutico es bajar la acción de los neurotransmisores excitatorios o mejorar el funcionamiento de los inhibitorios, de tal manera de llegar a un equilibrio para que el cerebro no esté tan excitable y no provoque convulsiones. Eso es un mensaje de esperanza, en el sentido de que no existe esa teoría que se decía que ya cuando el tercer o cuarto fármaco no funciona, el quinto ya era casi imposible que funcionara. Se han revisado esos estudios y se ha visto que en realidad siempre se analizaba esa experiencia en base a los pacientes que iban probando 1, 2, 3, 4, 5 fármacos. Pero cada vez que aparece una formulación nueva, uno tiene que intentar el efecto porque se ha visto que puede potenciarse con nuevos targets o nuevos mecanismos sobre los cuales actuamos para reducir la excitabilidad de las neuronas. No sé si respondo un poco la pregunta que usted me hizo, Rosita. Está en silencio. Las veo a las dos en silencio, por si acaso. Perdón, Y ahí sí. perdón. Ahí sí. No, todo quedó súper bien. Al menos yo lo entendí bien. Porque como yo le decía, llevo 15 años, en el caso mío, con mi hijo con epilepsia refractaria. Entonces, era como estar viendo a mi hijo lo que usted estaba explicando. Ahora, bueno, le voy a hacer algunas preguntas de lo que me ha llegado y veamos. A ver, aquí una mamá me puso una consulta para hoy, me pone. Mi hija Florencia tiene 12 años y hace 1 año y medio aproximadamente que está en un trastorno de conducta severo. Ya ha tomado aripiprazol,
pero no le hace nada. Ya tomó risperidona y clorpromacina y tampoco tuvo resultados. Ella se golpea, nos golpea, llora y grita sin razón, hace pataletas, lanza cosas, sin importar peligro, no se da cuenta y la verdad ya la situación es insostenible. Creo que en cualquier momento me volveré loca, dice la mamá. Soy la que está con ella 24/7, hago mención que su periodo le llegó en noviembre del año pasado, con interrupciones normales en algunos meses, porque está recién su cuerpo adaptándose, cree ella. Además, también menciono que le realizaron una callosotomía en julio del 2020 sin resultados positivos. Al contrario, aumentaron sus crisis, drop attack, y la van a operar nuevamente. Ella me dice alguna sugerencia para lo que está pasando mi hija, y a lo mejor muchas papás a lo mejor están en lo mismo. Ya, perfecto. La mamá de Florencia, ¿cómo se llama? Andrea. Ya, la respuesta para Andrea. Bueno, señora Andrea, 12 años. Me imagino que la epilepsia de su hijo partió hace mucho tiempo, porque si llegó a una cirugía de epilepsia de tipo paliativa, porque les explicaba yo que habían dos tipos de cirugías de epilepsia. Una cirugía de epilepsia que se llama curativa, que busca la libertad de crisis, y eso es posible cuando hay una lesión estructural cerebral que es delimitada a una zona que es resecable. Y cuando uno saca la lesión completa, existe una alta chance de quedar con libertad de crisis y curar la epilepsia. Pero no es menor el grupo, particularmente en niños, donde esa posibilidad es baja, y nos encontramos con lesiones que son bilaterales o lesiones que son microscópicas y microestructurales que no son visibles a la resonancia o son genéticas, y que no existe la posibilidad de hacer una cirugía curativa, y se ofrece por el tipo de ataque que usted me menciona, drop attack. Para los que no saben, los drop attack son crisis donde el tono muscular, que es la resistencia que ofrece el cuerpo para mantener la postura, ¿ah?, se pierde bruscamente. Se llaman crisis atónicas, ¿ah? O drop attack significa de caída, caídas bruscas. Entonces, ese tipo de crisis, efectivamente, una alternativa quirúrgica paliativa significa para mejorar un poco la calidad de vida en cuanto a la reducción de crisis, que se ofrece es la callosotomía. La callosotomía es una cirugía muy buena, hecha bien, digamos. La estadística internacional acerca al 70, incluso más por ciento de libertad de crisis en cuanto a las de drop attack. Muchas veces persisten otros tipos de crisis focales, unilaterales, crisis de ausencia, crisis mioclónica, pero los drop attack tiene una especial efectividad este tipo de cirugía. Y cuando la cirugía no funciona, existen dos posibilidades. Que la transmisión de estas crisis sea por otra comisura. El cuerpo calloso, que es la estructura que une los dos hemisferios cerebrales, tiene una estructura en forma de C invertida, como una C acostada, que se llama el cuerpo calloso, que es una estructura que une la actividad eléctrica de un lado del cerebro con la de otro. Entonces, el objetivo de realizar esta callosotomía es evitar que se propague la actividad epiléptica y así evitar la caída. Esa es la meta de esa cirugía. Las estructuras que unen un hemisferio con otro se llaman comisuras, y el cuerpo calloso es la comisura principal que une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Pero resulta que en el sistema nervioso, especialmente en el encéfalo, en el cerebro, existen 5 comisuras. La mayor, que es el cuerpo calloso, y otras menores, que son pequeñitas. Pero cuando un paciente no evoluciona bien con una callosotomía, una posibilidad es que la sección del cuerpo calloso no haya sido completa. Y por eso, muchas veces cuando los pacientes persisten con crisis, se le hace una resonancia de control.
y si la resonancia de control revela que una de las partes del cuerpo calloso no quedó bien seccionada, se le ofrece a la familia una segunda cirugía. Y es muy probable que esa es la opción que ha tomado los colegas que le hicieron la intervención, que no lograron a través de la primera intervención hacer una sección total, y en esta segunda etapa puede ser que le estén ofreciendo completarla. Antiguamente se hacía una callosotomía parcial, es decir, la técnica era cortar solamente de estas C invertidas los 2 tercios anteriores, porque se pensaba que seccionar el tercio posterior podía producir más complicaciones desde el punto de vista cognitivo. Entonces hay muchos pacientes que fueron operados hace años que tienen callosotomía anterior nomás. Y se ha visto actualmente que la efectividad de esta cirugía es mejor cuando se hace completa. Entonces, muchos pacientes en los cuales se ha hecho una callosotomía, en la historia tenemos de callosotomía, pero no sabemos cuál tipo, cuál técnica, vemos que hay persistencia del tercio posterior, se le ofrece completar la cirugía. Entonces, es muy probable que el equipo que la atendió le esté ofreciendo esa alternativa para poder mejorar la eficacia de esta técnica. Pero no olvidemos que, como les mencioné previamente, el cuerpo calloso es la comisura mayor, pero existen otras comisuras por las cuales también se puede transmitir la actividad eléctrica cerebral y en ocasiones, a pesar de hacer una callosotomía total, la actividad eléctrica se propaga por estas comisuras menores y las crisis persisten. Por eso que se habla de porcentajes de probabilidad de éxito. No es que todas las cirugías funcionen igual, depende de la técnica y depende de la actividad cerebral propia del cerebro de su hijo. Por otro lado, me cuenta que tiene estos problemas conductuales que, que son bastante severos porque se acompañan de descontrol de impulsos, agresividad, autoagresividad y heteroagresividad. Auto es cuando se autoagrede y heteroagresividad es cuando agrede a las demás personas. Este trastorno de conducta es frecuente de encontrar en los pacientes con epilepsia refractaria. Los pacientes con epilepsia refractaria suelen tener otras condiciones aparte de la epilepsia y que muchas veces son más determinantes en la percepción de calidad de vida que la propia epilepsia. Hay pacientes que tienen muchas crisis, pero si son pacientes que tienen un buen coeficiente intelectual, una buena conducta y un buen funcionamiento cognitivo a nivel escolar, la verdad es que los padres como que sobrellevan un poco mejor esta condición. El problema es cuando, aparte de las crisis, tenemos la dificultad de la discapacidad, llámese discapacidad física o discapacidad cognitiva, intelectual, la falta de autonomía, la falta de regulación. Entonces, obviamente esto genera un nivel de estrés no solamente en el niño que no logra expresar su malestar porque su discapacidad intelectual le impide verbalizar lo que le pasa. Entonces la única forma que tiene de manifestar su malestar, sea dolor, incomodidad, aburrimiento, calor, lo que sea, es a través de la conducta. Entonces tenemos muchos niños que cuando no pueden verbalizar o expresar lo que les pasa, se manifiestan con trastornos conductuales. Ahora, los trastornos de conducta en ella pueden deberse a la epilepsia como secundario a las crisis, a las descargas eléctricas cerebrales que pueden producir una disfunción cerebral. También pueden deberse al efecto secundario de algunos fármacos. Por ejemplo, el levetiracetam es un fármaco que produce mucha agitación psicomotora. El fenobarbital también produce mucha agitación, trastornos de sueño. Hay varios fármacos que pueden producir y cuando están usados en dosis alta, el efecto también se acentúa. Así tenemos que tiene causas para tener trastornos de conducta. Y por último, los esquemas que han usado efectivamente son neurolépticos. Nosotros en general nos acompañamos de psiquiatría, del equipo de psiquiatría, para trabajar los neurolépticos, porque por lo que veo ha usado los neurolépticos básicos, la carbamazina, el aripiprazol y la risperidona. Pero existe dentro de la escalada de neurolépticos otros fármacos de mayor potencia que pueden ayudar a controlar la agresividad.
siempre que no esté condicionado por una sobredosis de fármaco antipiléptico o haya una circunstancia en el contexto ambiental que le genere ansiedad a su hija. Y por eso es muy importante apoyarse con los equipos de salud mental para evaluar un poco el contexto en el cual vive el niño. Y también está la familia para abordar las dificultades de los niños. Muchas veces los padres están sobrepasados, están cansados, están agotados, y estos niños tienen muchas necesidades desde el punto de vista emocional, físico, desde el punto de vista del llevarle bien los tratamientos, de la alimentación, del sueño, de las posibilidades de hacer actividad física, de la capacidad de hacer técnicas de relajación, medidas no farmacológicas que pueden mejorar mucho la conducta de su niñita. Yo le sugeriría que le plantee a su neurólogo tratante estas dificultades que está presentando y evalúe la posibilidad que se lo deriven a un psiquiatra. Porque los psiquiatras, bueno, en realidad no todos están muy sensibilizados con la epilepsia, pero los psiquiatras en general tienen un muy buen manejo de los neurolépticos atípicos y de los de mayor potencia, que deben ser controlados por ellos, porque no están exentos de efectos adversos. Por lo tanto, es importante que sean usados con mesura, con prudencia y con experiencia. No sé si a Andrea le respondo su pregunta, pero creo que era importante contextualizar los trastornos de conducta que se presentan en los niños con epilepsia refractaria. Y en cuanto a las niñitas, en el caso de las niñitas, ¿tiene que ver el hecho de su menstruación cuando ya les llega, le afecta eso? Es una pregunta frecuente la que usted me hace, si la menarquia altera la epilepsia, es decir, la iniciación de la pubertad, de la adolescencia. Eh, en muchas epilepsias que son edad dependientes, la adolescencia marca el final de la epilepsia. Hay muchas epilepsias que son de la infancia y llega la adolescencia y ceden. De hecho, hay algunas epilepsias genéticas que se relacionan con la disfunción de algunos sistemas hormonales y el inicio de la producción de estrógeno en la pubertad estabiliza el funcionamiento cerebral y reduce la frecuencia de epilepsia. Y esa epilepsia en particular, al llegar a la adolescencia, se acaban las crisis, como por arte de magia. ¿Mm? Efectivamente, el equilibrio hormonal en las niñitas sí tiene que ver con algunas epilepsias, no con todas. Ahora, existe también una forma de epilepsia que se llama epilepsia catamenial, que está muy relacionada con los cambios hormonales y se produce una exacerbación de las crisis en relación a la ovulación o en relación al periodo perimenstrual, es decir, 2 o 3 días antes de la regla o durante la regla, que se produce una retención de líquido que hace que el cerebro se vuelva más excitable. Pero sí, usted tiene razón, hay algunas epilepsias en las cuales el ciclo menstrual marca el inicio o empeoramiento de algunas crisis. Y en cuanto a los lolitos, a los niños, ellos no les llega la regla, pero igual tiene como ese cambio hormonal cuando ya están como en una preadolescencia. ¿Eso también como que le afecta? Claro, en los niñitos aparece lo que se llama la hormona testosterona, que es la responsable de la mayoría de los cambios sexuales secundarios, es decir, el cambio de la voz, el aparecimiento aquí de la manzanita, la vellosidad en el cuerpo, el crecimiento de los genitales. Todos esos cambios son producto del inicio de la secreción de la testosterona, ¿ya? Ahora, en cuanto a la epilepsia, también hay algunas epilepsias en varones que son edad dependientes y el inicio de la pubertad marca la reducción de las crisis o desaparición de algunas crisis. Bueno, Luzma está levantando la mano. Sí, lo que pasa es que acá hay una pregunta importante, es de una persona adulta, no sé si la podemos ayudar, doctora. Mire, Alejandra dice, tengo epilepsia hace 5 años, mis crisis... ¿Perdón, qué edad tiene? Tiene 52 años. Ya, es una epilepsia del adulto, entonces. Y hace 5 años que tiene epilepsia. Entonces ya. Dice que se le altera una venita en la muñeca y pierde la noción y le dura como 1 hora más o menos. Le recetaron levetiracetam de 500. Son 2 al día. Me da miedo que después sufra de Alzheimer. Y ahí, bueno, ahí yo le pregunto qué edad tiene y me dice que tiene 52 años. ¿La podemos ayudar con alguna respuesta o no?
Sí, no es Ah, mi campo, no es mi campo de especialidad la claro, epilepsia del adulto, claro. pero lo que pregunta es bastante genérico, ¿ya? Claro, ella dice que cuando ella siente que le va a dar las crisis porque siente una angustia. Ya. Eh, A ver si hay, la mu- podemos ayudar. hay muchos pacientes que pueden expresar claramente síntomas que se presentan al inicio de la sintomatología global de la crisis. Es decir, hay en general dos tipos de crisis. Unas crisis que se llaman focales y otras crisis que se llaman generalizadas, ¿ya? Y las epilepsias pueden tener un tipo de crisis, otro tipo de crisis o ambos, ¿ya? Hay pacientes, particularmente los pacientes con epilepsia refractaria, que suelen tener más de un tipo de crisis. Dentro de las epilepsias focales están lo que se llama las auras, ¿ya? Las auras es esa sensación que puede ser de tipo sensorial, como ver centelleos de luces, hormigueos en alguna parte del cuerpo, sensaciones psíquicas como de temor, angustia, pena, alegría. Esas sensaciones psíquicas pueden ser expresión de una crisis focal, que a veces se queda solamente en ese espectro de síntomas, pero a veces en la medida que esta actividad en esa zona del cerebro que evoca ese síntoma puede expandirse al resto del cerebro y la persona cuando se generaliza la crisis tiende a perder la noción, pierde la conciencia. ¿Ah? Y en ese caso ya hablamos de crisis generalizadas, ¿ya? Pueden haber crisis focales con un poco de alteración de la conciencia, sí, ¿ya? Pero en general, las crisis con inconsciencia y actividad motora, mioclónica, atónica, la que sea, generalmente está dentro del grupo de las epilepsias generalizadas. Esta sensación de angustia que tiene ella, que le avisa cuando viene la crisis, se llama aura. Y esta aura es un tipo de crisis, que se llama crisis focal, que es en la zona del cerebro, probablemente en el lóbulo temporal, que es donde están las sensaciones más de tipo psíquica, ¿ah? En el sistema límbico, por dentro, por la zona del medio del cerebro y la base, en estructuras muy profundas del cerebro. ¿Mm? Ahí es donde se siente la angustia, se siente esas sensaciones que no son bien caracterizadas como una clonía o una actividad motora. ¿Mm? Si ella tiene esto y le han dado levetiracetam, tiene que su médico evaluar si con la dosis que está usando es controlable o no estas crisis, desde que partió hasta ahora. No sé si han ido modificándose las dosis, si se han ido probando diferentes alternativas, pero si no hay cambios con un fármaco a cierta dosis, habitualmente lo que se hace es o aumentar las dosis o cambiar de alternativa. El medicamento que está usando en general es muy bueno porque es un fármaco que tiene pocas interacciones con la mayoría de los fármacos que usan los adultos, porque los adultos generalmente están con muchos fármacos, para la diabetes, para la presión, para el colesterol, para los nervios, para dormir, para todo. Tienen muchos medicamentos, habitualmente los pacientes sobre los 50 años, sobre los 60 años, empiezan cada vez a tomar medicamentos crónicos. Y en ese contexto, el uso de un antipiléptico, uno tiene que privilegiar a aquellos que tienen la menor cantidad de interacciones, de tal forma de no afectar el funcionamiento de otros fármacos. En general, el levetiracetam es un buen fármaco. Y si sus crisis son solamente de aura y angustia, la verdad es que es una epilepsia que podríamos decir eh, con predominantemente crisis focales, ¿ya? Probablemente su médico le va a pedir un estudio de imagen para ver si es que hay alguna lesión que justifique una epilepsia. En los adultos, la gran mayoría de los pacientes que debutan con epilepsia suelen tener o lesiones vasculares o lesiones glióticas, lesiones crónicas que habitualmente se buscan con insistencia para ver si tiene una posible resolución quirúrgica. Los adultos se operan más por ese tipo de epilepsia que los niños, pero obviamente con los antecedentes que me aporta ella, le puedo decir que esa sensación que tiene es crisis, es una crisis. ¿Ah?
y el medicamento que está utilizando está bien. A lo mejor se podrían subir las dosis, pero eso lo tiene que hablar con su médico, que su médico le oriente respecto a la causa de su epilepsia y al medicamento o la estrategia terapéutica que está usando. Perfecto, gracias, doctora. Ya, aquí me llegó otra pregunta, doctora, de Luz Pizarro, y me dice, mi hijo tiene una polimicrogiria, tiene 7 años, gracias a Dios no ha presentado crisis. Escuchando lo anterior, entonces es probable que su etapa de adolescencia presente. Ya, la polimicrogiria, para los papás que están escuchando y que no saben en qué consiste, es un trastorno que se caracteriza por una anomalía del desarrollo cerebral. El cerebro, en su origen, parte por un brote de células que se expande y las células quedan esparcidas en el centro de este brote de células y migran hacia la superficie de este brote, formando lo que se llama la corteza cerebral. ¿Ya? La forma como migra las células desde la matriz germinal hasta la localización final, donde tienen que quedar las células, se produce esta migración en el periodo intrauterino y termina la migración y la maduración hasta después del nacimiento. La polimicrogiria obedece a un trastorno de la migración donde las circunvoluciones que habitualmente tienen arrugas del cerebro, que llamamos nosotros, que el cerebro en la medida que va plegándose y desplegándose, en la medida que va madurando el embrión al feto y del feto al recién nacido, existe una serie de movimientos que están genéticamente determinados cómo deben ocurrir de tal manera de que cuando aparece el cerebro del recién nacido tiene un dibujo cortical establecido. Hay ciertos giros en el lóbulo frontal, que es el de adelante, hay ciertos giros que están presentes en el lóbulo parietal, hay ciertos giros propios, que son 3, que están en el lóbulo temporal, y hay ciertos giros que están en el occipital. En la polimicrogiria, microgiria, poli, significa que hay muchos más giros que los que debieron haber y son pequeños giros, por lo tanto, la corteza, en vez de tener el dibujo normal, tiene un dibujo anormal porque las células no han migrado de forma adecuada. Estas polimicrogirias pueden ser focales, cuando están en una sola zona del cerebro, o pueden ser difusas, bilaterales, ¿ya? La característica principal de estos pacientes es un retraso del desarrollo. Son pacientes que tienden a hacer todos sus hitos psicomotores un poco más lentos, caminan más tarde, hablan más tarde. En general, es poco frecuente que tengamos un paciente con polimicrogiria que tenga un coeficiente intelectual normal. La presencia de epilepsia es un síntoma de esta anomalía del desarrollo que puede estar o no presente. Efectivamente, si ya tiene 7 años y no ha tenido crisis, es una muy buena noticia, porque significa que esta polimicrogiria, sus células no tienen un patrón eléctrico anormal todavía. Desgraciadamente no podemos garantizar que esto va a ser así siempre. Y es prudente, cuando uno se encuentra con estas polimicrogirias, hacer un examen que se llama electroencefalograma, que consiste en la colocación de electrodos en la superficie del cuero cabelludo que nos permiten registrar la actividad eléctrica que emerge del cerebro. Se capta por estos electrodos y se transmiten a una pantalla donde se permite ver las curvas que son las normales para un niño de cierta edad. Estas curvas van evolucionando desde el recién nacido hasta el adulto, van migrando en frecuencia, migrando en cuanto a la morfología, a la frecuencia, a la amplitud, se va organizando la actividad cerebral. Y esta actividad cerebral es muy relevante controlarla en estos pacientes que tienen anomalías del desarrollo que las hemos descubierto. Me imagino que a él se lo descubrieron porque a lo mejor iba con un retraso en el desarrollo, se le hizo una resonancia y se le descubrió, porque si no, ¿cómo iba a saber ella? ¿Me entiende? Entonces, me imagino que ese examen fue realizado por
con alguna indicación de estudio. Entonces, si tiene este diagnóstico hecho, la recomendación es el seguimiento y mirar con esperanza el futuro, porque no todos los pacientes convulsionan, no todos los pacientes tienen epilepsia. Tiene una alta frecuencia de epilepsia, alta frecuencia en cuanto a epidemiología. Los niños con anomalías del desarrollo cortical, trastornos de la migración neuronal, con frecuencia tienen epilepsia, pero no todos. Por lo tanto, si ya tiene 7 años y avanza lentamente en su desarrollo, es una muy buena noticia y seguir esperando que siga así. No podemos garantizar el futuro, ni la adolescencia va a ser el marcador. Pudiera aparecer epilepsia a los 10, a los 15, a los 20 o a los 25. No es la adolescencia el momento, sino que la actividad cerebral es la que va a marcar el reloj biológico. Ok, muy buena explicación. Bueno, me llegó otra y me dice María José Iraira, dice, mi hija tiene 12 años, somos de Los Ángeles y hemos probado dieta cetogénica, callosotomía y decenas de fármacos sin lograr parar las crisis. Me gustaría saber si ella es candidata para el estimulador vagal. Ahí, ojalá nos pudiera hablar un poquito del estimulador vagal. Les hablo primero del estimulador vagal en general, porque es difícil opinar sobre un caso con tan poquitos antecedentes, ¿ya? Porque me encantaría saber el nivel de desarrollo de su hija, me encantaría saber si tiene estudio genético, porque claro, si tiene una epilepsia de naturaleza genética, hagamos lo que hagamos, va a seguir con crisis. Entonces, con los antecedentes que me aporta es difícil saber si es una buena candidata o no a estimulador vagal. La neuromodulación es una estrategia de tratamiento de la epilepsia que ha ido evolucionando desde las primeras intervenciones que se hacían con estimulador vagal hasta lo que se ha conocido ahora como los estimuladores cerebrales profundos o el otro tipo de estimulaciones que son directos al foco, ¿ya? Son 3 tipos de estimulaciones que se hacen sobre la actividad cerebral. En particular, el VNS, o estimulador del nervio vago, es un dispositivo que consiste en la colocación de un generador que es del tamaño de, ¿cómo les podría decir?, de una galleta oblea, para los más viejos, no sé si se acuerdan. Oreo sería ahora para los modernos, como una galleta Oreo de ese tamaño. Es un generador de impulsos eléctricos que se coloca bajo la piel, bajo el músculo pectoral izquierdo, y se le conecta a través de un electrodo a el nervio vago, que es un nervio que atraviesa el cuello muy cerca de la arteria carótida, y es un nervio que lleva estímulos a una zona del cerebro que se llama el tálamo, que es como el marcapaso del cerebro, que es desde ahí donde fluyen las corrientes hacia la corteza. El objetivo de este generador es enviar señales eléctricas con cierta frecuencia de señal y con cierta voltaje o intensidad de señal, cuyo objetivo es alterar la sincronía del funcionamiento talámico para alterar la actividad cerebral. Es decir, en un paciente que tiene epilepsia refractaria, que tiene muchas descargas, la estrategia es, a través de la estimulación del nervio vago, mandarle señales al cerebro para que el cerebro se ordene en su funcionamiento eléctrico. ¿Ya? La experiencia internacional es bastante moderada respecto a su éxito en cuanto al control de crisis. Pareciera que no hemos llegado a entender cuáles son los pacientes que se benefician más del uso del estimulador vagal. La experiencia que tenemos también no es tanta, ¿ya? Si ustedes piensan de los pacientes que alguna vez se implantaron en el instituto, habrán sido como 25, y que ahora estamos en el proceso de recambio de baterías porque nos demoramos en conseguir los recursos, pero ahora estamos haciendo los cambios de batería de todos los pacientes que en algún momento se implantaron. No todos
anduvieron bien con el estimulador vagal. Es un dispositivo que la estadística internacional dice que su máximo efecto se puede observar hasta 1, 2 e incluso hasta 3 años después de la implantación. Por lo tanto, muchas veces los pacientes se sienten decepcionados durante el primer año por el efecto, porque dicen, no me sirvió. Y a veces ese efecto hay que esperar los años. Y luego las estadísticas van, las más optimistas, entre el 40, 45% de éxito. Nosotros tenemos un grupo de pacientes que han tenido buena evolución y en ello hemos promovido el recambio de batería. Pero en el transcurso de los años, muchos pacientes han experimentado efectos adversos o han sentido que no ha tenido ningún efecto a pesar de haberse hecho una titulación adecuada, porque eso también es importante. El uso que se le da a la batería, es decir, no es solo que le instalen, sino que luego el seguimiento con respecto al uso de este dispositivo requiere experiencia, porque cada paciente tiene su setting, que se llama, donde uno maneja varios parámetros. Maneja, por un lado, la intensidad de electricidad que le manda a través del estímulo que le manda el generador al cerebro, maneja la frecuencia de estímulo y maneja los trenes de cada estímulo, cuántos trenes le manda. Entonces, jugando un poco con eso, uno puede hacer diferentes combinaciones que puedan ser mejores o peores para un paciente que para otro. No todos los esquemas funcionan igual para todos los pacientes. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de instalar un dispositivo de este. En muchos países en el extranjero están también haciendo el uso de otros dispositivos que son parecidos al BNS, pero que se colocan cerebralmente profundo, directamente en el tálamo, que son estructuras centrales. El estimulador vagal manda el estímulo al tálamo a través del nervio vago. Pero estos otros dispositivos van directo al tálamo. Son como se colocan con estereotaxia, con cirugías muy avanzadas, y estos dos dispositivos se colocan también a través de un generador que también se maneja externamente. Y en Estados Unidos hay otro dispositivo que se usa solo en Estados Unidos, que es cuando tenemos una epilepsia de inicio focal en una zona que es muy elocuente, que es la que gobierna el lenguaje o la motricidad, que es una zona que uno no va a retirar bajo ningún punto de vista porque dejaría una discapacidad mayor en el paciente, se coloca sobre esa lesión y el paciente puede manejar a través de dispositivos externos, por ejemplo el estimulador vagal, se utiliza un brazalete que la persona, si tiene un nivel intelectual que le permita comprender el aura, o la familia, si es capaz de anticipar la crisis, con ese dispositivo que tiene un imán, lo pasa por encima de la piel donde está ubicado el dispositivo, el generador, y en ese momento se manda una descarga para cortar la crisis. De hecho, en muchos como manuales de manejo de estatus epiléptico o de crisis epilépticas en domicilio, se ha recomendado el uso del BNS como estrategia para yugular las crisis, dentro de lo que se llama las terapias de rescate, que son las que frecuentemente usan los pacientes con epilepsia refractaria. No sé si la pacientita de Los Ángeles podría beneficiarse con el BNS, pero ahí hay una doctora estupenda, la doctora Daniela Aguilera, ahí en Los Ángeles, que es muy apasionada y muy preocupada de sus pacientes, a la cual usted puede consultarle y preguntarle si es candidata a un estimulador vagal. Existe en Chile un programa que permite el acceso a los estimuladores vagales a través del FONASA, porque hay un protocolo que el Ministerio de Salud ha generado para este tipo de pacientes. Por lo tanto, si en los centros llamados evaluadores le indican el BNS, siendo de Los Ángeles, la pueden derivar o al Instituto o al Sotero del Río, dependiendo de su red quirúrgica, para que se le coloque el estimulador vagal, no hay ningún problema. Pero quien le puede decir si es buena candidata o no es su médico tratante, que conoce el tipo de crisis y que conoce la causa de su epilepsia, porque tiene que ver con el tipo de crisis y con la causa. Y por ahí parece que está la selección de los pacientes más adecuada. Bueno, mi hijo
Tiene el estimulador vagal, le hicimos el recambio de batería el año pasado, a fines de año, y ya ha funcionado bastante bien. Así que yo le encuentro toda la razón, doctora, de que solamente la doctora es la que puede ver si es que le sirve o no. Y voy a tomarme un poquito, pues voy a hacerle una pregunta que en realidad a mí, como siempre me ha llamado la atención. ¿Qué sabe usted del asunto de la luna llena en cuanto a los niños con epilepsia? Uy, no sé nada. Me lo han contado varios papás. Es Varios que papás lo me que lo han, que la sí, lo que influencia pasa es lunar en que las crisis, pero sí, créame que no sabría dar una explicación, pero sí hay muchos papás que me han mencionado esta relación de las crisis con sus hijos. No le podría responder. sí, yo tampoco, yo no lo creía, pero lo vivo con mi hijo mensualmente y por eso que me llama mucho la atención eso. Acá hay otra pregunta. Dice Ondina del Pilar Cartés Morales. Tengo mi bebé de 2 años y 3 meses. Sufre de epilepsia refractaria y él está con traqueotomía, más botón gástrico y no logra sentar ni afirmar la cabeza porque estuvo más de 1 año y 4 meses hospitalizados. Hacía más de 60 crisis diarias. Actualmente hace entre 4 y 5 a la semana. Él toma, aquí me voy a tomar un tiempo para leer estos remedios porque es muy delicado. Topiramato, vigabatrina, carbamazepina, melatonina, lacosamida y lansoprazol, fenitoína, carnitina, clobazam, entre otros. Me gustaría saber qué posibilidades de algún otro tratamiento puedo aplicar en mi bebé. Dice, porque hizo y aquí la pregunta continúa para abajo. No, hizo y quedó en punto suspensivo, pero continúa aquí abajo, dice, ¿existe la posibilidad de alguna operación? Mi pequeño siempre parte sus crisis por el lado derecho, levanta la mano derecha y pie derecho y chupeteo, dice, y a veces hace crisis de ausencia. Bueno, la verdad es que con respecto a fármacos es difícil de opinarle porque está con Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, más de 8 fármacos. La verdad es que no me parece muy prudente ni siquiera mencionarle de nombre ningún otro fármaco porque creo que está usando los mecanismos para bajar excitabilidad, aumentar inhibición, está usándolos todos. Y me imagino que su médico habrá probado los que no están señalados acá. En epilepsia refractaria, la derivación a evaluación prequirúrgica siempre es mejor antes que después. Cuando un paciente no ha respondido al segundo fármaco o al tercer fármaco antiepiléptico, siempre es prudente derivarlo con un médico especialista en epilepsia, sea en su hospital regional o en su hospital de derivación, porque cuando un paciente no responde al primer fármaco, que habitualmente el 60% de los pacientes responde, cuando no responde al segundo fármaco, cuando no responde al tercer fármaco, el médico debe pensar que a lo mejor es una epilepsia refractaria y a lo mejor es candidato a cirugía. Las alternativas quirúrgicas deben ser valoradas precozmente. A los 2 años es una edad precoz para evaluarlo, pero tendría que conocer más estudios, es decir, me imagino que su médico, si no lo ha derivado a cirugía, es por alguna razón. A lo mejor tiene un estudio genético, metabólico, una resonancia, que tiene lesiones bilaterales, no lo sé. Es su médico el que le tiene que responder esa pregunta y es una pregunta válida que haga la mamá. ¿Es mi hijo candidato a cirugía? En Chile y en el mundo tenemos mucho retraso en la derivación a cirugía. Se dice que más o menos un 10% de los pacientes con epilepsia refractaria son candidatos a cirugía, son remediables con cirugía. Pensemos en la cantidad total de pacientes con epilepsia que hay, que no sé, serán unos 400.000 pacientes refractarios, deben ser como unos 30.000 en Chile, 30, 40.000 pacientes, y si pensamos que el 10% son quirúrgicos, hay como 3.000 o 4.000 pacientes circulando por Chile siendo candidatos a cirugía. Por lo tanto, no es solo
los medicamentos una alternativa para la epilepsia refractaria, sino que también hay que considerar otras medidas que no sean farmacológicas, como la dieta cetogénica, que es una alternativa costo efectiva bastante buena en algunos pacientes, y la alternativa no farmacológica, que es la cirugía, dentro de las cuales tenemos las cirugías curativas, como les decía, que es cuando tenemos una lesión específica que se puede sacar, o paliativa. Paliativa nos referimos al BNS, que está dentro de las estrategias paliativas en el mundo, no es una estrategia que vaya a curar la epilepsia, pero sí mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Nosotros con estimulador vagal no solo hemos visto reducción de crisis, no en todos los pacientes, en los que hemos visto, sino que también hemos visto mejoría en otros aspectos del desarrollo del niño, en la cognición, y es también muy relevante. Y la cirugía paliativa, callosotomía, también tiene un impacto favorable tanto en las crisis como en los aspectos cognitivos. No es el objetivo que se busca con la callosotomía, pero lo vemos en la práctica, es decir, en neurocirugía que se han operado, no sé, pues, más de 100 callosotomías, tenemos historias exitosas, también tenemos historias no tan exitosas, y podemos decir con propiedad que es una intervención favorable cuando está bien indicada. Y a tiempo, porque cuando llega muy tarde, habitualmente la cirugía no es tan buena. Ya, excelente su explicación, doctora. Yo no tengo ninguna otra pregunta, no me ha llegado nada. No se te escucha, Luzma. A mí sí. Lo que pasa, doctora, es que igual de manera recurrente preguntan sobre qué opina o qué opinan algunos doctores sobre la utilización del aceite de cannabis. Es una pregunta súper recurrente acá en el grupo. Le ¿Qué opina agradezco usted sobre mucho mucho su pregunta, porque creo que en los últimos años, de los pacientes que recibimos en el Instituto con Epilepsia Refractaria de todo Chile, creo que no he recibido pacientes que no hayan probado esa alternativa. La cannabis es una planta milenaria que contiene más de 500 componentes, entre ellos terpenos, alquitranes, hidrocarburos y una serie de componentes que se llaman los cannabinoides. Dentro de los cannabinoides hay como 70, 80, hasta 100 cannabinoides han descrito algunos autores. Dentro de los cannabinoides hay 2 que son los más estudiados. En realidad hay 4 que han estudiado como más. Uno es el CBD o cannabidiol y otro es el THC, tetrahidrocannabidiol. El THC es el más conocido porque en adicciones es el que más se ha estudiado porque tiene receptores a nivel cerebral y tiene la capacidad de producir efectos sobre la cognición, sobre la memoria, es el componente que produce el up o la voladura, como le llaman, el que usan como efecto recreativo. Muchas personas fuman marihuana, ¿ya? Que fuman marihuana buscan ese efecto, que tiene un efecto relajante, que altera la percepción de los sentidos, la música se escucha mejor, todo figura más lento, pero a la vez baja la velocidad de reactividad, tienen accidentes de tránsito. Es un efecto parecido al alcohol, ¿ya? Que tiene un efecto sobre la percepción y las sensaciones, ¿ya? Por otro lado, existe el otro componente que es el CBD. El CBD es el cannabidiol. Y ese componente ha sido muy estudiado por diferentes grupos de epilepsia en el mundo, y actualmente el CBD como formulación ha sido aprobado por la agencia americana, que es la FDA, y la europea, para el tratamiento de algunas formas de epilepsia refractaria, como son el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que es una epilepsia genética que tiene una mutación de un canal de sodio, por eso que se altera, empeora esa epilepsia con algunos antiepilépticos. Son epilepsias devastadoras y que efectivamente el uso de CBD
ha mejorado el pronóstico y la evolución de esos pacientes, con grupos controles y ensayos controlados muy serios. Por lo tanto, el CBD es una formulación que ayuda en epilepsia refractaria. Habiendo aprobado la FDA esta formulación CBD, que en Estados Unidos se llama Epidiolex, carísimo, pero que en Uruguay, por ejemplo, a pesar de ser un país que tiene liberalizado el consumo de marihuana, a los pacientes con epilepsia no le da aceite de la planta, sino que les da epifractán, que es un componente importado de CBD. Ellos le dan CBD a sus pacientes y el Estado les provee el CBD. Lo mismo en Argentina, que traen el hemp de Estados Unidos y de México. En México también tienen CBD. Ecuador también tiene CBD para los sistemas de salud. Es decir, el CBD poco a poco ha ido como ocupando un espacio dentro de los antiepilépticos. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, si un paciente me pide usar CBD, si tiene la capacidad, bueno, en Chile también hay CBD ahora, pero llegó carísimo, la farmacia Salcobrán lo vende y es muy caro, pero bueno, está en Chile, está registrado, ¿me entiendes? Entonces, el CBD es una formulación que uno puede usar y se sabe exactamente a cuántos miligramos por kilo de CBD el paciente experimenta los efectos favorables en las crisis. El problema es que el aceite de cannabis, que muchas veces las familias lo producen en sus propios hogares con técnicas que obviamente hay una técnica así como preparar un pan, una receta, pero que siempre tiene variabilidades que solamente se pueden como verificar o certificar a través de un laboratorio. Es decir, un laboratorio se tendría que hacer cargo de producir el CBD, que es el componente que sirve para la epilepsia. Para hacer un equivalente en productos químicos o lo que se llama compuestos elementales, que son los que tienen un efecto medicamentoso, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no es cierto? Ese ácido, esa fórmula química, proviene de un descubrimiento de la medicina natural, que era el sauce. De la corteza del sauce se extrajo el ácido acetilsalicílico que se descubrió que de todo el extracto de corteza, ese era el que servía. Esto es lo mismo que ha pasado con la cannabis. Como hay pacientes que con estos aceites de cannabis se veía que funcionaban, otros que no funcionaban, empezaron a investigar qué parte de ese aceite era el que tenía el efecto antiepiléptico. Y en ese sentido han aparecido muchos fitofármacos que se llaman fármacos que vienen de las plantas con alto porcentaje de CBD. Y en ese sentido hay una familia en Estados Unidos, en Colorado, que es el primer estado donde se empezó a usar, que se llama la Charlotte Web. Charlotte es en honor a una niñita que tenía un síndrome de Dravet, que la mamá le empezó a dar un extracto de una planta de cannabis que era clonada, que tenía más del 80-90% de CBD. Esta familia ha ido especializándose y ahora exporta a todo el mundo esta formulación. Entonces, uno sabe que trae Charlotte Web, trae 1 ml, sabe que trae 68 o 70 miligramos de CBD. Nosotros hemos analizado formulaciones de dispensarios de CBD en Estados Unidos y nos hemos encontrado con una variabilidad tremenda. Pacientes que traen su CBD de Estados Unidos, que no es la Charlotte Web, otro CBD que dice CBD puro, así, y lo hemos analizado en el laboratorio y nos hemos encontrado con 0 CBD. Por lo tanto, es muy importante la certificación de los miligramos de CBD que trae la formulación. Entonces, si en Chile tuviéramos la capacidad de analizar todos los aceites que se hacen en forma artesanal para ver por qué este le hace efecto y por qué no le hace efecto, más allá de cambiar la cepa, que muchas veces dicen, no, es que tienes que usar esta cepa, no, es que tienes que usar esta otra cepa, y las familias vamos plantando y vamos produciendo hasta que se analiza el compuesto y se ve que tiene 0 CBD. El CBD es el que tiene el efecto antiepiléptico. Hay una creencia de lo que llaman el efecto séquito, le llaman, que para que el CBD haga efecto tiene que tener todos los componentes de la planta, pero eso no es así. Se ha visto que muchos componentes del aceite
como es particularmente los terpenos y los hidrocarburos, que son los mismos que vienen en la benzina, son tóxicos para el cuerpo. Y no tenemos idea del efecto que producen esos otros componentes en el cerebro. El CBD es un componente que yo creo que va a hacerse parte de nuestros antiepilépticos en el futuro, pero que a la larga, en los ensayos abiertos, porque claro, como se ha usado en estas dos epilepsias refractarias, salió un estudio también en esclerosis tuberosa, salió otro estudio en epilepsia refractaria genética, y está saliendo cada vez más investigación. Como le digo, esta es una noticia en desarrollo. Cada vez está saliendo más investigación en diferentes tipos de epilepsia refractaria. Por lo tanto, probablemente el CBD vaya a llegar a ser como un antiepiléptico más, porque en algunos estudios muestra una efectividad del 30-40% en algunos tipos de epilepsia, y eso en epilepsia es una eficacia muy baja, porque cuando nosotros probamos, por ejemplo, un medicamento, la Mixtal, la motrigina, lo probamos como un placebo significa una pastillita igual y le decimos que es la motrigina, en el grupo de pacientes que toman placebo, se ha visto que el efecto es un 30%. O sea, el efecto placebo en fármaco antipiléptico es un 30%. Por lo tanto, si un producto tiene esa efectividad un 30%, nosotros como epileptólogos decimos, esa eficacia no es buena, es baja. Probablemente en algún grupo específico de pacientes va a ser una buena alternativa, pero no podemos generalizarlo para todos los pacientes con epilepsia refractaria. Yo que recibo 100% epilepsia refractaria en el Instituto de Neurocirugía, veo los que han usado todas las cepas, veo los que han probado, veo los que no han probado, veo los que me preguntan, y la verdad es que mi impresión que el aceite no es un producto que debiera uno recomendar en niños particularmente. El CBD, claro, me encantaría que el ministerio tuviera un protocolo que pudiera permitirle a los pacientes, particularmente aquellos con Lennox-Gastaut, con esclerosis tuberosa o con síndrome de Dravet, que pudieran acceder a esa estrategia terapéutica, por supuesto. Pero no tenemos todavía la facilidad que tienen los uruguayos, por ejemplo, que ellos tienen el Ipiflactán. Los hospitales pueden recetar CBD sin problema, lo mismo que en Argentina. Hay una mamá que dice que vale 180.000 pesos los 25 ml, inalcanzable. Exacto, por eso Sí, que claro. debiera estar cubierto por algún tipo de programa como Ricarte Soto o GES. Ustedes saben Claro. que la epilepsia refractaria no está en el GES, y No. es la que más costos directos genera en epilepsia. O sea, estamos bien que el GES es para dar mayor cobertura al máximo número de pacientes. Si uno considera que los pacientes con epilepsia un 60% están cubiertos con el GES, uno dice que bueno por ese 60%, pero hay un 40% de pacientes con epilepsia refractaria que no reciben los beneficios del GES, tanto en la medicina pública como en la privada. Y en la privada, por lo menos en la medicina pública, algunos hospitales proveen tanto la vigabatrina como el topiramato, que son fármacos que no están en el GES, los compran en algunos hospitales. Pero en la medicina privada, la mayoría de los pacientes con epilepsia refractaria tienen un gasto de bolsillo tremendo, producto del costo de fármacos, y el costo de diagnóstico, y el costo que significa la dependencia, que son pacientes que tienen que vivir bajo el cuidado de la familia. Por lo tanto, son costos que se llaman directos o indirectos, que uno tiene que considerar y reflexionar profundamente en las familias que tienen niños con epilepsia refractaria. Gracias, doctora. Sí, pues Rosita. Sí, porque yo tengo que comprar todos los medicamentos. No, ningún medicamento que da el Estado en este caso para la epilepsia no le hacen efecto a mí. Entonces se los tengo que comprar. Doctora, le queremos agradecer porque ya llevamos 1 hora de conversación. Uf, y se nos va a acabar muy buena para hablar, muy buena para hablar. No, pero excelente. Súper bueno, doctora. Acá incluso Carolina Daros dice, doctora Venegas, la queremos mucho. Aquí hay varias gente que parece que se atienden con usted y le mandan saludos. Ay, qué linda. Le queremos Josefita, agradecer. besito a la Josefita.
Le queremos agradecer por participar con nosotros y tener esta voluntad de contestar todas estas preguntas, doctora. Esto lo hacemos semana por medio, así que lo más seguro es que más adelante la contactemos otra vez para que podamos tener un nuevo encuentro, ¿le parece? Encantada. Bueno, Invitarlos a la Semana de la Epilepsia, que se va a realizar entre el 22 y 26 de marzo. Este año el Instituto de Neurocirugía, ustedes van a poder acceder a la página web del instituto. Les puedo compartir a Rosita, que es la presidenta, el link para que puedan escuchar los podcasts que vamos a generar todos los días. Este año dedicado especialmente a la calidad de vida, donde vamos a hablar con diferentes especialistas que nos van a ayudar a dar tips para las familias y pacientes con epilepsia refractaria. Vamos a hablar de alimentación y epilepsia, vamos a hablar de sueño y epilepsia, vamos a hablar de meditación y reflexión en epilepsia y vamos a hablar de actividad física en epilepsia. Ay, qué buena y el quinto día se va a hacer un resumen con los principales tips, los highlights que le vamos a llamar, de los principales tips de ayuda a los pacientes. Y vamos a hacer un video bien bonito, así que los invitamos. Ustedes saben que el 26 de marzo se celebra nacionalmente el Día Púrpura o Purple Day, Sí. que tiene este color relacionado con la lavanda que expresa la soledad en la cual viven los pacientes y familias con epilepsia. Por lo tanto, es muy importante difundir estas actividades en las redes sociales, porque en la medida que se concientice y se visibilice con mayor realidad las circunstancias de vida de los pacientes con epilepsia, los pacientes van a poder tener más poder y más acción a nivel de las autoridades para poder tener más ayuda y más soporte. Eso ustedes ganan y nosotros ganamos como médicos pudiendo trabajar con ustedes con mayores recursos. no, Perfecto, genial. gracias, doctora. Esta es la polera promocional que vamos a usar para ese día. Sí, nosotros también la estamos repartiendo también nos llegó y la estamos repartiendo a nuestros usuarios. Muy bien, así que vamos a adherir a la campaña internacional, somos embajadores. Sí. Un millón de gracias, doctora. Pucha, nos siguen escribiendo, pero ya no tenemos más tiempo, así es que para una próxima oportunidad y en una semana de esta semana que viene a la otra vamos a tener otro encuentro con otro especialista, así es que esta es la forma de hacer comunidad, los profesionales y las familias, no hay otra forma de avanzar. Muchas gracias, doctora. Ya. Muy amable, que esté súper bien. Ya, muchas gracias a ustedes. Chao, Rosita. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.